Tengan ustedes un cordial saludo de parte de mi equipo y mi persona. En esta exposición encontraremos uno de los más importantes aportes de la nueva Constitución política. En parte es porque se le ha denominado como una Constitución ecológica verde. Esto se considera un importante avance, ya que con él se le reconoce la existencia de los derechos a tercera generación, que son una conquista de la humanidad para la búsqueda de un mundo más justo. En el capítulo tercero del título segundo, que comprende los artículos 78 al 82, hace especial énfasis en los derechos colectivos relacionados con la protección del ambiente. En este capítulo no se consagran todos los derechos colectivos o de tercera generación, sino de manera preponderante lo relacionado con el medio ambiente. Y es así que lo de entender por lo menos nuestra Constitución. Podría pensarse que en este capítulo, sin restarle la importancia de las normas sobre la protección ambiental, se hubieran incluido por lo menos otros derechos de tercera generación de gran importancia para la sociedad, ya que la Constitución del 91 pretendió en el momento ser amplia en el reconocimiento de los derechos al presentar un extenso catálogo de los mismos, así como se pusieron a resaltar también derechos colectivos como los relacionados con la moral administrativa, que tanta falta hacen para enfrentar la corrupción. En este sentido, la Ley 472 de 1998, al regular lo relacionado con las acciones populares, lo incorporó en el ordenamiento jurídico. Si atendemos por lo menos a la historia de la humanidad, podemos ver que los derechos colectivos, y especialmente el de gozar un medio ambiente sano, no es algo tan nuevo como parece. En las comunidades primitivas de América existían normas de protección ambiental sumamente avanzadas a las sociedades contemporáneas, que pretendan aplicar en este momento efectivamente la idea del desarrollo sostenible, podría por lo menos resaltar o rescatar para aplicarlas a las actuales condiciones del hombre y la protección ambiental. De otro modo, en nuestro Código Civil, que se alimentó de la tradición jurídica de la antigua Roma para dar origen al Código Civil chileno, que sirvió de base para que se redactara el nuestro, encontramos las acciones populares como la típica acción para la defensa de los derechos colectivos. De esta manera podemos decir que los derechos colectivos que se institucionalizan en las nuevas constituciones y en las legislaciones tienen sus orígenes desde tiempos muy antiguos y habían casi desaparecido con los estados demoliberales que condujeron a pensar que todos los derechos tenían un sujeto o titular individual, que era la persona humana. Si miramos la Constitución Política del 86, vemos que ninguno de los artículos del capítulo sobre derechos colectivos o de la Constitución del 91 tienen antecedentes directos con ella. Por lo tanto, en las constituciones contemporáneas se frecuenta ver cómo la Constitución del 91, en nuestro caso, se consagran derechos colectivos o también llamados derechos difusos, que tienen un titular que no se identifica con precisión, al menos inicialmente, porque no se concreta en una persona determinada, sino en una colectividad o un grupo indeterminado de personas que pueden hacer visible solo el momento de reclamar ese derecho. Y vemos que los derechos que se consagran en este capítulo son, por lo menos, el control a la calidad de bienes y servicios. También tenemos el derecho a gozar un medio ambiente sano. Por otra parte, también tenemos deber del Estado en planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para un desarrollo sostenible. También la prohibición sobre armas, residuos nucleares y desechos tóxicos. Y por último, el deber del Estado en materia de los espacios públicos son los 5 derechos por lo menos principales que se consagran en ese capítulo. En el artículo 78 de nuestra Constitución Política nos da a conocer el control a la calidad de los bienes y servicios. Entre los derechos colectivos vemos que en este artículo que defiende los derechos de los consumidores, dadas las actuales características de la economía, del mercado, que se difunde ampliamente en el mundo, los consumidores se han visto amenazados por los riesgos que implica el consumir bienes y servicios de mala calidad.
Por esta razón, se han hecho necesario proteger a los consumidores y otorgarles la acción para que puedan defenderse de ponerle frente a la amenaza y afectación que es el consumir bienes y servicios de mala calidad que les puede acarrear. La Constitución Política regula el derecho colectivo al medio ambiente en el artículo 79 y 80. El artículo 79 establece que todos tenemos derecho a gozar de un medio ambiente sano y que el Estado debe proteger la diversidad e integridad del medio ambiente. Por su parte, el artículo 80 establece que el Estado debe planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos y prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. Aquí hay que hacer un paréntesis porque nos tenemos que volver a explicar una cosita, que es que la Constitución está compuesta por dos tipos de normas, principios y reglas. En el preámbulo de la Constitución y en el título 1 se establecen los principios rectores del Estado, entre los que se encuentran varios, pero los más importantes para el tema son la vida y la protección de las riquezas naturales y culturales de la nación. Un principio se entiende como un mandato de optimización. No son normas que se establecen exactamente lo que debe hacer, sino que reclaman que algo sea hecho lo mejor posible de acuerdo con las posibilidades jurídicas y reales existentes a nivel constitucional, de acuerdo a como dice el profesor Bernal. Entonces, volviendo al tema, la protección ambiental se da a partir de principios establecidos en la Constitución y a partir de esos principios se han desarrollado un conjunto de normas jurídicas que crean lo que se puede llamar como una legislación ambiental. En el Estado colombiano, esa legislación ambiental que conlleva tanto los principios de la Constitución como toda la legislación que ya ha nacido, y legislación en este caso la entendemos en sentido amplio, que va desde acuerdos municipales hasta tratados internacionales. Sobre los tratados internacionales, los que más han influenciado esta legislación ambiental son la Declaración de Estocolmo en 1972 y la Carta Mundial de la Naturaleza. Ambos tratados se encuentran ratificados por virtud del artículo 93 de la Constitución y se entienden parte del bloque de constitucionalidad. Volviendo al tema de los principios, se tiene que los principios constitucionales que protegen el medio ambiente se materializan en garantías que son creadas por la Corte Constitucional y garantías que para nuestro caso pues, buscan la protección del medio ambiente. La Corte Constitucional ha desarrollado entonces el artículo 80 haciendo una ponderación entre el principio de desarrollo sostenible y los principios de precaución y prevención. Y últimamente se le ha estado dando más importancia y más prioridad a los principios de precaución y prevención y protección del medio ambiente, pues ya que se tiene que estos están ligados a la vida del ser humano y a un planeta sostenible. El Estado también le dio la potestad de proteger el medio ambiente a la ciudadanía. La ciudadanía tiene múltiples maneras de protegerlo, pero vamos a resaltar solamente los temas importantes, que son el derecho de petición, la tutela y la acción popular. El derecho de petición protege el medio ambiente, pues me permite solicitar información de cualquier entidad, sea pública o privada, que yo considere que esté vulnerando el medio ambiente, sea a través de una obra que esté desarrollando, una práctica como tirar basura o contaminar el río con químicos, o un acuerdo municipal que considere que afecta al medio ambiente. La segunda manera es la tutela, que después de la sentencia T92 del 93, en la que la Corte Constitucional establece que el derecho a un medio ambiente sano es un derecho fundamental, se ha vuelto un mecanismo idóneo para la protección del medio ambiente. O sea, la Corte Constitucional puede proteger el medio ambiente a través de tutelas o a través de control sobre la normatividad. Y ya el último mecanismo de participación, el más importante, es la acción popular. Y básicamente es el medio procesal para la protección de los derechos e intereses colectivos. De la acción popular hay que resaltar que tiene lo que se llama una legitimación en la causa amplia. Esto quiere decir que cualquier persona en cualquier parte del país puede proteger el medio ambiente, y no es el medio ambiente que esté cercano a él, sino el medio ambiente total del país. El Consejo de Estado desarrolló este concepto estableciendo que el legislador otorgó una legitimación de carácter general sin que se vislumbre la exigencia de algo de condición alguna, como probar el interés para ejercerla, ser residente o vecino del lugar donde posiblemente se esté transfiriendo esos derechos u otra situación semejante. Ya entonces, a modo de conclusión, se puede decir que la evolución del derecho colectivo al medio ambiente sano se ha dado mucho por influencia de los tratados, que ya se puede ver pues concretamente tanto en el bloque de constitucionalidad como en jurisprudencia y doctrina. Sobre esta evolución, pues lo más importante es el concepto que se tiene del medio ambiente, porque remotamente el medio ambiente en la ley 23 de 1973 se establecía como una cosa que había que proteger para garantizar la salud del ser humano.
Y ya la doctrina y la jurisprudencia consideran el medio ambiente un sujeto, más no una cosa, lo que le da entonces ya garantías, principios y todo el ordenamiento para protegerlo. En nuestra Constitución, el artículo 81 consagra lo siguiente. Queda prohibido la fabricación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos, así protegiendo el derecho colectivo que exige una labor anticipada de protección y dado a eso una acción pronta de la justicia para evitar su vulneración u obtener en dado caso su restablecimiento. De ahí que su defensa sea eminentemente preventiva, así evitando que se viole uno de los mayores principios de nuestra Constitución, que es asegurar a sus integrantes la vida. Este es muy buen ejemplo de lo que es derecho colectivo, ya que no está dirigida a un cierto individuo, sino que se dirige hacia todos los integrantes del territorio nacional e internacional. ¿Por qué lo digo? Para que todo esto sea posible, tiene que ser aceptado por la sociedad civil, el Estado y comunidad internacional. En relación con la comunidad internacional, la ONU declaró el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, que entró en vigor el día 22 de enero de 2021, así protegiendo a todas las personas que se encuentren en el planeta Tierra. El artículo 82 de la Constitución nos dice que es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común. Si bien este artículo se precisa la destinación al uso común del espacio público, se comprende entonces que dicho espacio es para todos los ciudadanos y que aunque sea dominio patrimonial del Estado colombiano, está destinado al servicio de todos los habitantes, guardando las normas, disipaciones y políticas que para tal situación se hayan expedido. Los administradores y funcionarios públicos deben tener en cuenta los principios constitucionales y la jurisprudencia relacionada con el uso común del espacio público a la hora de vender a los particulares los bienes del Estado. Respecto a la definición de espacio público, la Ley 9 de 1989 y el Decreto 1504 de 1998 lo definen como el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por lo tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes. Artículo 5 y 2 respectivamente. Todas las disposiciones legales, las políticas y en general el marco jurídico en Colombia tienen como fundamento esencial el objetivo de considerar el espacio público como el lugar donde los intereses colectivos priman sobre los intereses individuales, en aras de satisfacer las necesidades e intereses de los ciudadanos. De esta manera se garantiza el derecho al disfrute del espacio público y al respeto a las normas que en torno a él se han establecido desde la jurisprudencia.